voy a hacer, si quieres, hago un breve resumen que espero que todo el mundo pueda comprender. Yo le voy a seguir diciendo a la gente que considera que en este sistema no tiene que participar, que no participe. Ojo, pero que no participe y se mueva. Que no vale no votar. Hay que no votar y salir a la calle, organizarse, asociarse. Eso lo voy a decir siempre. Pero aparte, la gente que sienta un impulso innato e irremediable que considera que tiene que votar o que hay una alternativa o que la alternativa para cambiar las cosas tiene que ser interna, pues es muy sencillo, damas y caballeros. Título 10º de la Constitución, artículo 166, 67, 68 y 69. Una fuerza política que no toque ni un solo euro de dinero público existirá, por lo tanto, si la gente quiera que exista, si quieren dar su pequeña aportación, que es lo que hay que buscar, partidos civiles, partidos no financiados por el Estado, financiados por sus militantes. Así, si un partido no tiene militancia, pues tiene que desaparecer, Pedro. Si un sindicato no tiene apoyo porque traiciona a los trabajadores, tiene que desaparecer, Pedro. Entonces, no favorecer ninguna formación de gobierno que no sea con la finalidad de modificar el artículo 2, artículo 6, artículo 7, artículo 68.3 y artículo 122 de la Constitución y suprimir el Tribunal Constitucional. Eso son los aspectos y maestros clave que voy a intentar llevar a cabo. Nada más. O sea, todo lo demás, desde luego, se podrá desarrollar, se podrá explicar. Suprimir el Tribunal Constitucional, que en realidad es un órgano más político que jurídico, ¿verdad? Es que es un... Pero es que fíjate, además enmienda la plana al Tribunal Supremo, enmienda la plana, por ejemplo, a los tribunales de Sevilla. Es decir, que en cambio, a pesar de que ser algo político, básicamente, y tú eso lo puedes decir mucho mejor que yo con mayor precisión jurídica, y en cambio es el que está controlando la justicia en España, sirviendo al poder político y no sirviendo a los ciudadanos. ¿Cómo lo ves tú, Rubén? Es que el Tribunal Constitucional es un poder constituido. ¿Cómo un poder constituido se convierte en poder constituyente? Señoras, lean ustedes a Carl Smith, teoría constitucional, lo dice claramente. ¿Quién inventó el Tribunal Constitucional? ¿De dónde se ha convertido en un tribunal de casación, ¿verdad? Totalmente. No, peor todavía. Es un tribunal nombrado por políticos, para los políticos, al que solamente tienen acceso para modificación de las leyes los políticos que tengan 50 diputados o más. Por lo tanto, es un tribunal especial solo para ellos. Pero tú lo acabas de decir. Además, nombrado solo por unos pocos políticos, no por todo el arco político. Y además con la finalidad de interpretar a voluntad la Constitución para justificar las trapillerías de los políticos. Pero es que, señores, para esto se inventa el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo inventa un curita que se llama Emmanuel Sieyes, que tiene un escrito muy bueno de 1789 que se llama El Tercer Estado y otros criterios políticos, y lo inventa para Napoleón. Y en los dos proyectos anteriores de la Revolución Francesa de Constitución quedó como un proyecto fallido. Finalmente se instituyó como lo que se llamó entonces el Senado Conservador. Y fue para modificar el directorio y convertirlo en una dictadura, para interpretar la legislación de la Revolución Francesa y convertirlo en una dictadura. Es que el Tribunal Constitucional no tiene otra función más allá de ser el mamporrero del poder político para decir, bueno, movemos la portería, ¿no? De repente, por ejemplo, te voy a poner un caso. Es que uno de los padres de la Constitución, por lo menos oficial o no oficial, en la cafetería José Luis, Alfonso Guerra, reconoce cómo está un día comiendo con un miembro del Tribunal Constitucional y le dice, oye, la ley integral de violencia de género, eso es inconstitucional. Y le dice el miembro del Tribunal Constitucional, pues por supuesto que es inconstitucional. Establece claramente una discriminación y en la Constitución garantiza que no habrá discriminación. Bueno, coge y aprueban la ley integral de violencia de género y se lo vuelve a encontrar y le pregunta, pero oye, ¿no me dijiste que esto? Dice, ¿tú sabes la presión política que tuvimos? Al Congreso llegó una vez una ley, una modificación de una ley por el cual actos penales, si estaban ejecutados por hombre o mujer, tenían sanciones diferentes. Y dice, pero esto está en contra del artículo 14 de la Constitución. Esto no puede ser. Es que hay más casos, hay mucho más. Ya sé que hay mucho más, pero eso no cambia la tipología del delito. No puede ser. Se aprobó. Entonces, alguien lo presentó al Tribunal Constitucional. Yo hablé con el presidente del tribunal. Le dije, oye, era una persona conocida. Le dije, esto ha ido al tribunal. Lo declararé inconstitucional. Hombre, esto es inconstitucional, absolutamente, claro. Me quedé tranquilo. Salió la sentencia, es constitucional. Le dije, pero bueno, tú sabes la presión que tenía. ¿Cómo podíamos soportar esa presión? No puede ser así. Entonces, ¿qué función jurisdiccional está estableciendo? ¿Qué función está estableciendo de garantía de la Constitución? No. El Tribunal Constitucional es un instrumento para interpretar la Constitución, para mover la portería
a conveniencia política. Por lo tanto, desde luego tiene que ser suprimido y tiene que haber un tribunal supremo nombrado por un verdadero Consejo de Justicia, Consejo del Poder Judicial, Consejo de Justicia, donde quien intervenga en la elección sean todos los operadores jurídicos, no solamente jueces para evitar el corporativismo, jueces, magistrados, abogados, médicos forenses, procuradores, todos. Y así se tiene un poder judicial independiente con presupuesto propio, con una policía judicial al margen del Ministerio del Interior, y así desde luego os puedo asegurar que jamás veríamos ni un solo indulto, ni una sola amnistía, ni mucho menos al poder político. Eso se puede hacer. O sea, es tan fácil como conocerlo. Y yo lo puedo estar explicando todo el tiempo con pelos y señales. En realidad es algo tan sencillo como cumplir con la separación de poderes, que ahora mismo no existe, ¿no, Rubén? Claro, pero la separación de poderes es el 68.3. La separación de poderes implica que hay que hacer que la Cámara Legislativa, el Congreso de los Diputados, sea elegido directamente por el pueblo, como pasa en Francia, como pasa en Reino Unido, como pasa en Estados Unidos. Que quien haga las leyes, el diputado que vota una ley, no vote porque el jefe de su partido le ordena lo que tiene que votar, sino porque los que le han elegido en su distrito electoral, de su circunscripción, son quienes quieren que se apruebe o no se apruebe esa ley. Eso evitaría cosas tan monstruosas como los cupos, como toda la venta que hemos visto y el troceamiento de España, como los privilegios a ciertos grupos para formar gobierno y además, fundamentalmente, un control del Ejecutivo. Es que la función del Legislativo es esa. Es que los diputados sean independientes del Ejecutivo, del jefe, que después va a ser el Ejecutivo, es vigilar lo que haga. Vigilar no solamente que no haga leyes como las que estamos viendo desde hace 40 años, no solamente Sánchez, sino vigilar los presupuestos, vigilar las partidas presupuestarias, por lo tanto evitar el despilfarro, evitar la ineficacia, la ineficiencia, porque además unos se vigilan a otros. Eso está inventado, eso está en el Federalista y dice Madison que eso es la separación de poderes establecida por Montesquieu en el espíritu de las leyes, que garantiza que un poder vigile a otro poder y el ciudadano pueda dormir tranquilo. Que eso es lo que tiene que funcionar en un sistema verdaderamente democrático. Los ciudadanos no tienen que estar como en España cada día, como tú dices, hartos, tensos, malhumorados por la política. Bastante tienen ya los ciudadanos con llegar a fin de mes, con los problemas que tienen, con su día a día, como para encima encender la tele y que les roban, que se perdonan los unos a los otros, que lo que decían ayer que era así no es así. No, para eso existen instituciones que se hacen que las ambiciones políticas se enfrenten, se vigilen mutuamente. Pues eso es lo que yo quiero traer a España. Eso es lo que quiero forzar de alguna manera, de la manera que sea. Y haré todo lo posible, Pedro, yo solo te digo que haré todo lo posible, todo lo que esté en mi mano, sin cruzar la línea para mí, que es la de corromperme, para que eso opere en España y para que lo tengamos en España.